puedes presentar denuncias y hoy el gobierno está cooptado, pero eso no nos debe detener para decir la verdad. No, sí, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién le toca hacer algo? Claro, evidentemente a la Fiscalía. Y yo sé que es como nadar contracorriente, ¿no? Pero también estoy convencida de que el presidente debe saber que lo que hoy hizo es ilegal y es un delito. A ver, Kenia, te voy a hacer una pregunta de la denuncia que vas a poner. Sí. Tu servidora le hizo una denuncia con pruebas Sí. a Delfina Gómez. Sí, nosotros vamos a presentar su audio y su... Está bien. Con pruebas, con el dictamen del INE de a dónde fue a dar el dinero que Delfina le retuvo a sus trabajadores. Cuentas, triangulaciones. Y hay pruebas de que ese dinero acabó en Morena y Delfina es la candidata al Estado de México cobijada con 10 gobernadores. Y Delfina ayer hablando de honestidad, de que se acabe la corrupción. Señora Delfina, usted también es parte de la corrupción del Estado de México, nomás que desde Morena. O sea, yo no hizo nada el instituto, no, la Fiscalía especializada en delitos electorales no hizo nada, Kenia. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a decir, yo creo, y a ver, esta mesa es el mejor ejemplo de que nada nos detiene, ¿no? Sí. O sea, me refiero a, puedes presentar denuncias y hoy el gobierno está cooptado, pero eso no nos debe detener para decir la verdad. No, sí, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién le toca hacer algo? Claro, evidentemente a la Fiscalía. Y yo sé que es como nadar contracorriente, ¿no? Pero también estoy convencida de que el presidente debe saber que lo que hoy hizo es ilegal y es un delito. O sea, lo que hoy hizo el presidente de la República de utilizar recursos públicos, o sea, recursos de los mexicanos, para llamar a votar a favor de su movimiento corrupto, es ilegal y se tiene que denunciar. Y tenemos que levantar la voz, porque claramente este señor cada vez avanza, digamos, en una visión autoritaria. Hoy, por eso yo decía, hoy es de las peores mañaneras, porque hoy sí, digamos, hoy se fue en contra de la Suprema Corte de Justicia, en contra de los ministros, en contra de la oposición, a favor de su movimiento pública y cínicamente. Bueno, hoy incluso fue capaz de justificar las quintetas que en su mayoría, todos sabemos, en su mayoría son gente ligada a Morena. ¿Cómo es posible, Xóchitl? Tú acabas de pasar el proceso del INAI, tú siendo una parte muy activa en el proceso del INAI. ¿Cómo es posible que haya parado 2 nombramientos del Senado y hoy justifique que pertenecen a Morena? ¿Cómo? O sea, es que el presidente tiene 2 raseros distintos, sí, claro. Dependiendo del día que se levanta. Con todo respeto, ¿no? O sea, toma decisiones absolutamente distintas si se trata de sus subordinados o si se trata de la gente inteligente e independiente, o incluso sin partido, ¿no? O sea, tú puedes ser un periodista inteligente e independiente y te da con todo y te da unos llegues brutales. Tú puedes ser, bueno, a ver, a nosotras nos ha mencionado no sé cuántas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente tasa distinto. Es como, a ver, si esto fuera una familia y él fuera el papá, es el papá gandalla pasado de lanza e inhumano que discrimina a un hijo y privilegia al otro. Eso es. Y pierden los dos. Porque, bueno, pues claro, evidentemente. Claro, porque se pierde ese sentido. A ver, tú eres mamá y, o sea, a ver, no es posible que aplastes a un hijo y subas al otro. No es natural. Por supuesto que ese señor jamás será mi papá, ni lo sueño. Pero en su lógica de gobierno, lo que él tendría que hacer es priorizar a unos y a otros y que gane quien tenga que ganar. No, además que gobierne, pues lo Mira, que pasa es que sí. Aquí están. Ahora, nada más rápido, yo sí quisiera explicar sobre esa lista te las paso. Un poco el proceso, ¿no? Adelante. Las quintetas. El proceso, es decir, es el apartado A de la fracción quinta del artículo 41 constitucional. Señala además un proceso especial
para elegir a los consejeros. Perdón, pues que me distrajeron por acá. Juan. Entonces, por favor, sí. Y señala además el proceso completito. Entonces, para que todos sepamos más bien por dónde empezaron. Primero fue un comité de evaluación técnica que la verdad fue votado nada más por Morena. Ahí había 2 en los que tenía esperanzas y al final me quedé con una muy valiente. ¿Qué le pasó a John? No sé. Pero bueno, entonces los pusieron nada más con el voto de la mayoría oficialista. Luego, sí, es solo Cámara de Diputados interviene, así como en el Senado solo interviene, el Senado interviene para el INAI, la Cámara de Diputados interviene para el nombramiento de estos consejeros, 2/3 partes se requiere. Se hace un comité de evaluación en donde solo por mayoría y por buena fe acepta la oposición de que sean ellos. Y convocan, 508 se inscriben al examen, presentan el examen, aquí hasta nos reímos de las preguntas y de las impugnaciones y resulta que siempre sí había 2 del comité que sí sabían cómo iba el examen, 6 ganan las mejores puntuaciones y los 6 son cercanos a Morena, estudiaron en equipo, se llevan muy bien, me da gusto. La neta se robaron el examen, ¿no? No sé, bueno, no me atrevo a decir tanto, pero no algo hay ahí. ¿No dijeron ellos mismos que sí había gente que había tenido... en el comité nada más dijeron que sí había 2 que lo habían tenido antes indebidamente. Ahora, pasan esos 500, que el examen no sirve bien en algunas tablillas, no está bien diseñado porque hay preguntas que se tomaron mal cuando debieron haber sido correctas. De ahí pasaron a 208. De esos 208 entrevistaron a 92. ¿Por qué razón? No se enteraron los otros porque habiendo pasado bien el examen, no los entrevistaron nunca. Pusieron 92 y ya de esos 92 sacaron 20. O sea, solo entrevistaron a 92 de los 208 que pasaron. Bueno, en realidad de los 508 que se registraron. Sí, de 500, pero bueno, pasaron el examen los 508. 208. Sí, y ya de los 500, bueno, fue como 513 y 208, así. 213 pasaron y de ahí solo sacaron 92, 46 y 46. Y entonces, de esos, sacaron esos 20. Y entonces... A ver, señores, yo no soy de las que digo que por ser hermana, por ser hermano, pero cuando todos juntos y de 4, de 5 mujeres que pueden ser presidenta del INE, todas tienen, y algunas me puedo referir bien a ella, pero y creo tienen que la quinta que no pusieron es de Sonora, ligado al litio, o sea, ya salió que los 5. Entonces, exactamente, pues sí te da una señal de por dónde va la cosa y que se quieren apropiar del INE. Sí es serio, es de verdad serio. Es de terror. Lo que está pasando, y claro que la oposición está pidiendo que se revise cómo estuvieron las cosas, ¿no? Y todo esto tiene que decidirse esta semana. Porque además, claro, ¿qué hicieron? De esos 20, la mayor parte totalmente vinculados y vinculadas a Morena. ¿Para qué? Para que si de esos 20 no hay 2/3 partes en la Cámara de Diputados, pues se insaculan. Y si no las quieren insacular la Cámara de Diputados, se van a la Corte y las insaculan sobre los 20 que están. Yo digo, ¿por qué tienen que manchar todo? Porque es increíble, porque es un proceso hecho en la Constitución en momentos democráticos. Claro que cuando llega el gandaya, como tú dices, cuando llega el que no respeta la Constitución, el que no respeta la división de poderes, pues se le hace muy fácil apropiarse del INE. Y hasta mancha a la gente. Si ahí había gente buena, pues ya la manchó. Entonces sí es, la verdad, muy frustrante como país que te estén tomando de esta manera las instituciones. Pues mira, la verdad de las cosas es que sí es muy preocupante lo que está pasando. Nunca se aclaró lo del examen, nunca se aclaró por qué no entrevistaron a todos. Efectivamente, Maite fue la única que yo he visto, hoy la escuché en el programa de Ciro, da sus argumentos. Sí, aplauso para Maite Azuela. Esa no es fácil ser valiente en estos tiempos de sumisión y cobardía. Y mujeres como ella necesitábamos en el comité, todos de ese calado. Pero bueno, de entrada el comité estuvo totalmente parcial. Pues yo no me esperaba otra cosa, ¿eh? Desde que nombraron el comité, yo decía, pues esos van a tener mayoría, van a pasar a los que quieran. Y ¿cuál es mi esperanza? O sea, dentro de todo esto que está súper negativo,
Cuando a mí me tocó entrevistar a la de Banco de México, pues venía, era subsecretaria de Hacienda, decías va a llegar a Banco de México y seguramente va a hacer lo que el presidente le diga. Y el primero, ¿se acuerdan que el presidente anticipó de cuánto era el incremento a las tasas? Y como que ahí ella nunca le volvió a decir nada. Sí, pero era técnica. Sí, y siento que al final el Banco de México se la comió. O sea, que el Banco de México la obligó a conducirse de una manera... Y lo hace bien, ¿no? Lo hace bien, ¿no? Y todos teníamos y todos teníamos un miedo por su antecedente, pero la mujer sacó la casta y dijo, ya soy la presidenta del Banco de México, te friegas, señor presidente, pero no te vuelvo a compartir la información, porque además la das a conocer antes sí, y me una haces, vez que sí fue y además me haces quedar como una estúpida, ¿no? Yo creo que no le volvió a dar la información porque el presidente no la ha vuelto a decir. Creo que en ese sentido el INE es una institución demasiado sólida y al final de cuentas, pues tienes una Carla que es una chingona y otras consejeras que son pues unas sí, fregonas. yo las he visto hacer barbaridad y media, incluyendo a la nombrada, bueno, sí. y muy al servicio del bueno, está bien, está bien.